Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá nos encontramos de nuevo. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Ya tuvimos nuestro recreíto, nos vimos un rato esta mañana, hicimos otras cosas. Acá nos volvemos a encontrar. Justo lo estoy viendo a Mauricio. Me parece, Mauricio, que me quedó una pregunta tuya sin responder, que estabas con la mano levantada y al final se nos fue el tiempo, pero después me decís si es oportuno todavía que la hagas. Vos me decís. Eh, no, pues, justamente era un tema relacionado a lo que estuvimos hablando a la mañana, que hablaban más de lo de la esclavitud, los brasileros, y quería dar un detalle nomás que pasó justamente en mi familia, ya que una parte de mi árbol genealógico vino de Brasil con todo ese tema de la esclavitud allá y eso, pero ya se pasó el tema. Pero no, nada más quería acotar. Un temazo, ¿no? Un temazo el tema de la esclavitud. Por eso por ahí yo trato de hacer hincapié en la historicidad de estos institutos y de lo reciente, ¿no? Mis hijos obviamente no se imaginan un mundo sin celulares, pero yo sí lo vi. Y el tema jurídico de cosas como abolición de la esclavitud, república, división de poderes, garantías de los derechos individuales, es algo terriblemente nuevito y muy frágil, por eso a veces me van a ver que me pongo hasta ansioso por transmitirles esto y por transmitirles el deseo de que lo defiendan, ¿no? De defenderlo, porque si fuéramos la torre de Pisa, estamos totalmente inclinados hacia lo que hemos hecho siempre, que son los autoritarismos, los esquemas absolutistas, ¿no? El tema republicano, el tema de los derechos individuales. Hoy nos parece obvio esto que decimos con Mauricio, ¿no? Escúchame, ¿cómo va a haber seres humanos que sean esclavos? Sin embargo, no hace demasiado tiempo, no fue tan lejos, ¿no? Y no me quiero meter en un tema delicado, que es que actualmente, legalmente está obviamente abolida la esclavitud, pero evidentemente sigue habiendo rincones, ¿no? Eh, Alejandra, me has puesto acá que está bloqueado para comentarios el foro. Sí, así es. Recién ¿Te referís al foro? al foro Con- que está en anuncios. Perdón, no lo escucho muy bien, así que mi internet hoy está muy oscilante, así que bueno, por ahí como que hay momentos que no lo escucho. Pero, ¿usted me escucha bien? Sí. Capaz que sea yo el que está con internet mal. Yo te escucho bien. ¿Ustedes me están escuchando bien a mí? ¿Me están escuchando bien? Sí o no. Sí, bueno. Cuando comenzó a charlar, sí, por ahí se le escuchó un poco trabado. Pensé que era yo también, pero cuando Alejandra acotó, me di cuenta que sí, por ahí puede ser su conexión. A ver, bueno, si volvemos a tener alguna falla, a ver, denme un ratito que me fijo a ver si el router está andando bien. Bueno, aparentemente tengo todo en orden. Espero bueno, que no tengamos problemas. Así podemos comunicarnos normal, pero evidentemente se ve que soy yo el que tengo algún problema de internet. Bueno, ahora me escuchan razonablemente bien, ¿sí? Bueno, seguimos Sí, ahora entonces, sí. y si no me Perfecto. cortan, y si no Seguimos. me cortan y me dicen. Ahí pregunté de lo que me dijeron esta mañana, me dicen que los que no tengan acceso al Canvas, es decir, que es lo más dramático, tienen que hacer el reclamo en un teléfono de alumnos que a ustedes tienen seguramente, o en el chat de alumnos, porque ese es un problema de gestión y tienen que tener acceso. Ustedes díganles que están haciendo este curso de invierno, por lo tanto necesitan el acceso al Canvas. En relación al foro, Alejandra, a raíz de que hice la pregunta, me dijeron que lo creara en anuncios, por eso en anuncios le puse un foro, digamos, y teóricamente si pones responder, tendrías que poder poner una respuesta, Alejandra. No sé si eso lo Bien. probaste. No, yo entré y ya apareció ahora el foro con con todo lo que
hoy había preguntado, que tengo acá anotada la pregunta, pero lo que no se puede responder al foro, porque uno quiere ingresar y sale que los comentarios están inhabilitados. Eso es lo que es verdad, dice, pero no sé. es verdad, profe. No sé Yo si a también. alguno le pasó. Ah, bien, Mariana, vos también. Sí, Por eso pregunto, pregunté eso, cómo ¿cómo entrar. estás? les Sí, pregunto para así que saber, bueno, ¿eso es en el foro o es en anuncios? Esto que me están diciendo. el En foro está en ambos, profe. anuncios. En anuncios, porque yo lo puse en los dos lados, el foro y en anuncios lo puse hace un rato. Y en anuncios tampoco se puede. En ambos está bloqueado, profe, para comentarios, en los dos lados. Bueno, a ver, ahí me fijo después y si no, yo también Perfecto. le hago reclamo a los informáticos porque veo que nadie me hace ninguna respuesta, ninguna pregunta, ningún comentario y ya me empiezo a volver loco. Digo, che, ¿qué pasa con mis estudiantes? Que nadie tiene ningún comentario, pero claro, si no los está dejando, ahí me voy a fijar después. Bueno, acá los admito a Rocío y a Rita, a ver si puedo admitir, ahí está. Esta mañana les conté un par de cuentitos, como siempre me gusta, hablamos de Urías, de Betsabé, del rey David, eh, también les hablé con mucho énfasis del uso del tiempo, que es una variable clave para ustedes, estudiantes, ¿no? El tema del uso del tiempo, ahí hacen toda la diferencia, ¿no? Les quería hacer ahora, para empezar, un comentario muy breve sobre el carácter de ciencia de lo que hacemos nosotros y de que a veces decimos para que un saber humano sea ciencia, tiene que ver con la predicción y con la predicción del futuro, así como si fuéramos brujos o magos, ¿no? Pero en definitiva, si yo tengo a un ingeniero, porque tengo que hacer una losa, un techo, y el ingeniero me dice que haga un cuadriculado eh, con hierros del 8, no sé, cada 20 por 20, no sé si alguien sabe algo de la construcción, el ingeniero es capaz de pronosticarme que esa losa no se va a caer en primer lugar y que va a soportar hasta 600 kilos de peso por metro cuadrado, por ejemplo. 600 kilos por metro cuadrado. Hacen un pronóstico a futuro. Son ingenieros, para eso es la ciencia de ellos, ¿no? Les pongo un ejemplo del sábado pasado. Le llevé a mi mujer, que está con un gripón bárbaro, a una médica excelente. Destruida mi mujer. Le hacen una placa de pulmón, le sacan sangre, ven que no tiene ninguna infección, ninguna bacteria, y sin darle antibióticos ni nada, la médica dice, mira, el lunes y martes no vayas a trabajar, pero ya el miércoles volvés. Yo cuando escuché eso digo, pero esta médica, mi mujer estaba destruida, pero destruida. Sin embargo, la médica, viendo la placa de pulmón, que no hay neumonía, y viendo el análisis de sangre, que no había infección, hace un pronóstico a futuro. Por cierto, hoy es martes, mi mujer ya está caminando, está lo más bien, ya hace un día y medio que no tiene fiebre. Pronóstico a futuro. Los abogados, y ahora viene lo que les quería decir, yo el otro día les dije que cuando viene un cliente a nuestro estudio y nos pide nuestra opinión calificada, como si fuese un dictamen sobre un tema, en primer lugar nosotros somos los primeros jueces en la causa. El otro día lo pueden ver, se los dije en una de las clases. Pero ahora quiero recordarles que de alguna manera la tarea nuestra es de pronosticar el futuro. Entonces, cuando viene nuestro cliente y nos hace una consulta, lo que espera nuestro cliente es que nosotros le digamos, con mayor o menor certeza, por supuesto, de acuerdo al conocimiento que tenemos, cómo van a fallar los jueces. ¿Cómo van a fallar los jueces? Es decir, viene nuestro cliente y no le interesa mucho si nuestra constitución tiene sus zonas emparchadas, como yo les comenté esta mañana, o si lo que le interesa a nuestro cliente es, tengo este caso, los jueces me van a dar la razón, o dicho de otra manera, si hacemos un juicio, iniciamos un juicio, una demanda, ¿la voy a ganar? Porque si nuestro cliente la pierde, ustedes saben, tiene que pagar mis honorarios, los honorarios del abogado de la otra parte. Es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿dónde está la actividad de pronóstico?
pronóstico impreciso, pronóstico sin dar certeza de resultados. Pero la actividad de un abogado, por eso tenemos que estar tan actualizados, no solo en el conocimiento de la ley, sino en el conocimiento de la jurisprudencia. Es decir, en este momento, ¿cómo están fallando los jueces? Fallando en el sentido de emitir una sentencia, emitir un fallo. ¿En qué sentido? Para este lado, para este lado, para que, al igual que la médica a la que fui a consultar con la gripe de mi esposa, y uno dice, pero es increíble, mira la precisión de su visión de futuro, que a nosotros nos pase lo mismo, que nos pase lo mismo como abogados, ¿no? Para eso obviamente tenemos que estar súper actualizados en el área temática que nos toque a nosotros, de en qué sentido los jueces están fallando, ¿no? Más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no, por ahí le podemos decir a nuestro cliente, che, mira, a mí me parece que esto no está tan bien, pero la realidad es que hoy este juicio lo perdés o lo ganás, ¿no? Esta tarea de predicción. Así que eso les quería decir para empezar. Y luego les quería comentar que empezamos hace un rato, espero no haberlos mareado demasiado con esto de la reforma constitucional del 94, pero les quería hacer un repaso muy cortito de las otras reformas constitucionales, que no son tantas, que no son demasiadas, ¿no? Para que ustedes vean cómo está construida progresivamente esta casa, que yo les digo, es una de las mejores constituciones del mundo, y la última reforma del 94 fue la mejor de todas, ahí donde estuvo la suegra de Micaela, que nos contaba esta mañana, ¿no? Nuestra constitución dijimos que es de 1853. 1853, lo pueden anotar, estaba Argentina partida en dos. Recuerden que el 3 de febrero de 1852 tenemos la batalla de Caseros, donde es derrocada la tiranía de Juan Manuel de Rosas, pero esa batalla implica al poco tiempo la separación de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Hay una revolución que se gesta el 11 de septiembre de 1852. Por eso los porteños tienen barrio 11, los que hayan ido por allá a comprar, no sé, lo que sea, barrio 11 o 11 de septiembre, hace referencia a esa revolución, donde se separa Buenos Aires del resto de la Confederación Argentina, ¿no? El resto de la Confederación, las 13 provincias menos Buenos Aires, siguiendo en parte a Alberdi, siguiendo en parte al modelo norteamericano y a todos nuestros antecedentes, tenemos la Constitución de 1853. Curiosamente, establece que por 10 años no puede reformarse, por 10 años. Sin embargo, tenemos la batalla de Cepeda en 1859, donde Buenos Aires es derrotado y se incorpora Buenos Aires, provincia, a sus 13 hermanitas, ¿no? Buenos Aires les llamaba despectivamente los 13 ranchos. Eso es, lo pueden chequear en historia, ¿no? Buenos Aires decía los 13 ranchos federales a las 13 provincias pobres, ¿no? 1860, obviamente, un año después de esa batalla de Cepeda, Buenos Aires va a tener la oportunidad lógica de revisar esta Constitución de 1853. Ellos se están sumando, se están incorporando, ¿no? Por eso a nuestra Constitución le decimos la Constitución de 1853-60. Ese es el motivo, ¿no? Decimos, mirá, no es que se redactó toda en 1853, 1853-60. De hecho, la reforma propuesta por Buenos Aires va a profundizar, a subrayar el federalismo. ¿Pero por qué el federalismo? Porque en ese momento eran las provincias las que habían derrotado a Buenos Aires, la habían sojuzgado. Entonces Buenos Aires dice, bueno, dale, me incorporo, pero yo mantengo mis instituciones propias y propone una serie de temas que hacen a un mayor federalismo. La siguiente reforma es por un tema menor, en el año 1898, y la siguiente reforma tiene toda una polémica, que es, por ahí le llamamos la Constitución Peronista, 1949,
reforma de la Constitución Nacional en pleno periodo de la presidencia, la primera presidencia del general Perón. Tiene dos objeciones esta reforma, que es integral. La primera es que la etapa preconstituyente no define cuáles son los artículos que deben reformarse. No los define. Dice, se autoriza la reforma de la Constitución para constituir una nación socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana, que era casi el leitmotiv del peronismo de esa época, pero no se definen los artículos. Primer dato. Segundo dato, en senadores se vota y se llega a los 2/3 de los miembros totales, pero cuando van a votar en diputados, estoy hablando de la etapa preconstituyente, no se alcanza la cifra de los 2/3 de los miembros totales en diputados, y el peronismo va a alegar que son suficientes los 2/3 de los miembros presentes. Yo les hago esta cifra para que tengan una idea de cuál es la discrepancia. Actualmente, si no me equivoco, la Cámara de Diputados tiene 257 diputados nacionales. Denme un segundito que la dejo entrar a Agustina. Ahí está. Ahí me escuchan bien, ¿no es cierto? No se ha vuelto a cortar. Bien. 257 son los miembros totales en diputados. Para que digamos que diputados está sesionando, y no que son 4 o 5 que se pusieron a tomar un café charlando, para que digamos, ahí está la Cámara de Diputados sesionando, necesitamos la mitad de la totalidad de los miembros. A ver quién me saca la cuenta. Si 257 es el total, son 127, si no me equivoco, el número de quórum. El quórum es el que hace que, digamos, aquí está sesionando la Cámara de Diputados, ¿sí? No son un grupo de 50 tipos que están tomando un café. De esos 127, para que haya quórum mínimo, la sanción de las leyes necesita la mayoría absoluta, que es la mitad más 1. Si yo digo 127, para que haya quórum y se sesione, la mitad más 1, ¿cuánto sería? A ver, 127 deben ser como 64. Es decir, con 64 votos, mayoría absoluta del quórum, ya está. Tengo la sanción de una ley, por ejemplo. Si yo dijese los 2/3 de, ahí la veo a Daniela, así que la saludo, como siempre. Un gusto verte, Daniela, por supuesto. Si yo digo 2/3 de los miembros presentes en ese quórum, estamos hablando de 2/3 de los 127. ¿Cuántos son? Deben ser como 80 más o menos. Ven que no tiene nada que ver decir 2/3 de los miembros presentes, que es tomando en cuenta el mínimo, el quórum, 2/3 sobre 127 son unos 80, que los 2/3 de los miembros totales. Si los miembros totales son 257, 2/3, a ver cuántos serán, deben ser como, a ver quién me saca la cuenta, necesitamos una calculadora ahí, pero deben ser fácil como 170, 180, nada que ver un número y el otro, ¿se dan cuenta? Entonces, una cosa son los 2/3 de los miembros presentes, otra historia, nada que ver, los 2/3 de los miembros totales. Eso fue lo que pasó en 1949, por eso generó objeciones esa reforma constitucional, ¿no? En su etapa preconstituyente. Yo también les he contado que fue la primera vez que tuvimos el ingreso del constitucionalismo social a la Argentina, ¿no? Algo sumamente valioso para nuestro país. La primera vez que se incorporan los derechos del trabajador, de la ancianidad, los derechos llamados derechos sociales. Así que ese es el gran mérito de esa reforma de 1949, hecha, como les digo, con esas objeciones formales y en un marco de una Argentina terriblemente dividida y enfrentada. En 1955, el gobierno del general Perón, que ya iba por su segunda presidencia consecutiva,
autorizada por esa reforma del 49, en 1955 hay un golpe de Estado, con un gobierno de facto que va a durar hasta 1958, 3 años. Presidentes, Eduardo Lonardi, luego Pedro Eugenio Aramburu. Esos son los dos presidentes de ese gobierno de facto, ¿no? Es el mismo Aramburu que en 1969 va a ser secuestrado y asesinado por Montoneros, ¿no? Como una vendetta. La historia argentina es bien complicada y bastante sangrienta también, ¿no? Al menos en ese periodo. Fíjense qué interesante cómo vamos aflojando, desgraciadamente en ese periodo, nuestros frenos inhibitorios formales en cuanto al derecho. Ustedes saben, etapa preconstituyente, 2/3 de los miembros totales, y ya les conté que en la de 1949, en diputados, eso no se cumplió. Pero ahora va a ser aún peor, porque el gobierno de facto, por un decreto, simplemente un decreto del que estaba a cargo de la presidencia, va a derogar la reforma de 1949. Chao. Dice, ¿saben qué? Volvemos a la última reforma, que fue la de 1898. Derogada, así, de un plumazo. Y va a decir ese gobierno de facto, del general Aramburu, yo por decreto hago la etapa preconstituyente. Imagínense cómo se nos va deteriorando cada vez más, como pueden ver. La etapa preconstituyente, la que implica que el Congreso vota y dice por 2/3 diputados, 2/3 senadores, de los miembros totales. Etapa preconstituyente, la ley de necesidad de reforma de la Constitución Nacional. En este caso, es el gobierno de facto, por decreto, dice, ¿saben qué? Convoco a reforma de la Constitución Nacional. Por decreto. Etapa preconstituyente. Las fuerzas políticas, con el peronismo proscripto, se suman, se votan en votación limpia, libre, pero sin el peronismo. El peronismo no se lo podía votar. A los convencionales constituyentes, que van a sesionar en 1957, por muy poquito tiempo. Pero fíjense de nuevo, gobierno de facto es el que hace la etapa preconstituyente. Acá sí, tenemos la etapa constituyente con convencionales constituyentes, pero con el partido político mayoritario proscripto. Proscripto, por eso ganaban los votos en blanco, porque Perón decía, che, voten en blanco, así, ¿no? Una situación espantosa, en definitiva. Los grandes líderes en ese momento eran Alfredo Palacios en el socialismo, Arturo Frondizi, Ricardo Balbín en el radicalismo, ¿no? Esa reforma constitucional alcanza a incorporar los derechos sociales de los trabajadores, lo que hoy conocemos como el artículo 14 bis, que después lo pueden buscar, ustedes anótenlo, después lo buscan y lo leemos, o lo leen ustedes. También incorporó en el artículo 75, inciso 12, actual, en esa época era el 67, que dice cuáles son los códigos de fondo que debe dictar el Congreso de la Nación, agregó las leyes laborales, el Código del Trabajo, ¿no? Y de la Seguridad Social. Luego se pelearon los constituyentes y se fue todo al diablo, por así decirlo, pero era tan valioso ese artículo 14 bis que habían alcanzado a redactar que, por eso, por ahí les digo, ¿no? La realidad constitucional hizo que lo dejemos. Y hasta hoy, ahí está el artículo 14 bis. ¿Cuál fue la siguiente reforma? Que a ustedes a veces les aparece en los libros y a veces no. 1972. Un estatuto provisorio que debía durar hasta 1980. Y fíjense, de nuevo, el deterioro cada vez mayor. Yo quiero que ustedes lo vean, lo visualicen. En esta reforma de 1972, he omitido de decirles que en el 66 hay un golpe de Estado que lo derroca a otro presidente, el presidente Ilia, Arturo Humberto Ilia, de la Unión Cívica Radical, derrocado en el 66. Ese periodo de facto va a durar hasta 1973. En el 72, ese dictador, en ese momento el general Lanusse, presidente,
va a asumir sobre sí la etapa preconstituyente y la etapa constituyente también. Va a decir, ¿saben qué? Voy a establecer estas nuevas reglas constitucionales. Pero escúchame, si dijimos que hay una etapa preconstituyente donde votan los 2/3 de diputados, senadores, después tiene que haber una etapa constituyente donde convencionales constituyentes son los que... No, un dictador dijo, chao, yo defino tanto la etapa preconstituyente como la constituyente. ¿Cuál fue lo esencial de esta etapa? Hay varios temas que fueron consensuados, por desgracia, incluso también con Germán Vidal Campos, que en ese momento dio su aquiescencia, aunque es un gigante del constitucionalismo, ¿no? Son temas políticos bien complicados. El periodo presidencial, que duraba 6 años, se redujo a 4. Primer dato. Segundo dato, la elección del presidente de la nación debía incluir balotaje, que hasta ese momento no. Balotaje. Esto estaba dirigido puntualmente a esto. Se pensaba que Perón, o el candidato peronista, iba a ganar, pero no por mucho. Entonces, en un balotaje, en la segunda vuelta, se iban a poder aliar todos los partidos no peronistas y le ganaban. En base a eso se armó esas reglas de juego, que el peronismo de Perón las aceptó. Aceptó esa reforma constitucional con la que se rigieron 2 elecciones presidenciales del año 73. La que lo elige presidente a Cámpora, peronista, que como anécdota, Cámpora saca el 49,8% de los votos. Y ante eso se podía convocar al balotaje, pero Ricardo Balbín, el que salió segundo, sacó el 25% de los votos, dijo no, yo ante 49,8, chao, ya está, Cámpora es electo presidente, se pelea con el líder, con el general Perón, al poco tiempo, 60 días creo, renuncia, convoca elecciones y es electo el general Perón. Por eso es interesante este concepto que les quiero dejar. El periodo de Perón / Isabel Perón, que inicia en el 73, terminaba en el 77. Es decir, que en marzo del 76, cuando se provoque el golpe de Estado, se podría haber esperado un poquito más y ya se llamaba elecciones porque era por 4 años, ¿no? Anécdotas que no vienen al caso, quizás. ¿Por qué les destaco y les subrayo este deterioro? Fíjense, en el 49 ya no se cumple una norma, la de los 2/3 de los miembros totales. En el 57 tampoco se cumple la etapa preconstituyente. En la del 72 no se cumple ni la etapa preconstituyente ni la constituyente. Notan que hay como un deterioro cada vez mayor. Esta reforma del 72 va a dar mucha letra a la reforma del 94, de la cual yo les hablé esta mañana. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos de ustedes estaban, Mariana, Alejandra, creo que Diana. Le va a dar esa letra. Entonces, por ejemplo, el presidente ahora dura 4 años. El presidente se elige por balotaje, que ustedes lo vieron ahora con Milei, el balotaje. Todas ideas que había propuesto esa reforma trunca, diría yo, totalmente ilegal, del año 1972, pero que tenía ideas interesantes, ¿no? Entonces, en el 94 tenemos nuestra última reforma constitucional. Dicho esto, ustedes lo pueden enlazar con lo que yo les estuve comentando esta mañana, de que la reforma del 94 prohibía tocar los artículos del 1 al 35. Sin embargo, yo les he explicado, que me acuerdo que Glenda me hizo algunas preguntas sobre eso, les he explicado cómo, a través de reformar otros artículos, al final el convencional constituyente terminó tocando partes prohibidas del artículo 1 al 35, ¿no? Tema bien polémico, que por cierto, más bien es para discutirlo en una maestría o en un doctorado, pero ustedes ya ven que el profe se los tiró sobre la mesa. Espero que me sigan, que me hayan entendido, que no se les haya hecho
un lío bárbaro esta mañana cuando les fui comentando temas que se han cuestionado de la mejor reforma constitucional que hemos tenido hasta ahora, ¿no? La del 94. Por eso, a ver, hay una frase de Churchill interesante que decía, no es que la democracia republicana sea lo más, lo mejor, es apenas lo menos malo que hemos encontrado. Lo menos malo, porque tenemos un montón de situaciones, de efectos, dificultades. Es lo menos malo que hemos encontrado, ¿no? Hecha esa salvedad, si alguien tiene preguntas, me hace las preguntas, escucho, porque o no me están Profe, entendiendo nada, o sí, escucho. no, más allá de que no entiendo nada, tengo como una ensalada de fruta en la cabeza, vamos a hacer el esfuerzo por entender un poco mejor. Em, con respecto a eso que yo le pregunté esta mañana, digamos, de cuando se agregan los tratados internacionales a la Constitución, o sea, en el texto, digamos, en Canvas, yo digamos, lo que encontré al respecto es que se deben interpretar como una ampliación o una aclaración de lo ya existente, ¿no? Digo, ¿esto está relacionado con el tema del derecho positivo? Digamos, de que se suman atribuciones o se suman garantías en lugar de restarlas, y por eso no se contradice, sino que se amplía lo que ya dice. Volviendo, digamos, al tema de interpretar entre constituyente y constituido, ¿no? Muy linda pregunta, Glenda. A ver, yo empecé esta charla de ahora, de las 3 de la tarde, haciéndoles referencia que lo más importante de la actividad de ustedes como abogados es que hagan predicciones sobre cómo van a decidir los jueces. Les puedo decir esto sobre la pregunta de Glenda y el tema que hemos estado hablando. Desde el año 94 hasta hoy, progresivamente la doctrina ha ido haciéndole así a la reforma constitucional del 94, ¿no? Por muchos motivos, porque es realmente la mejor reforma que hemos tenido hasta ahora. Los cuestionamientos iniciales se han ido acallando. El problema, y por supuesto, como bien dice Glenda, la idea desde el justnaturalismo, ¿no? La idea de todo el derecho convencional de derechos humanos es que cada vez vayamos ampliando derechos. Por eso, en principio, si bien se puede hacer, dar de baja, denunciar, se dice en términos jurídicos, denunciar el pacto de San José de Costa Rica, listo, me voy de ese pacto, eso en la realidad no ocurre, y menos eliminar derechos como tan fundamentales como decir, bueno, listo, volvemos a la esclavitud o volvemos a la pena de azote. Yo les pongo estos ejemplos porque son los más torpes y son los que más ustedes se dan cuenta. No podemos volver a cuando la mujer embarazada de 8 meses trabajaba 14 horas por día. Ya tenemos un derecho laboral. Entonces los derechos humanos tienen como un crecimiento progresivo, ¿no? En este sentido, es que, claro que sí, que es una ampliación fenomenal de derechos, y yo estoy a favor de todas las convenciones constitucionales incorporadas. El problema es cuando tenemos disputas entre derechos de las convenciones y la primera parte que no podía ser tocada. Por eso yo los invito, si quieren vamos a leer el texto del artículo 75, inciso 22, porque al final me la paso hablándoles de este dispositivo, pero quiero que lean este pedacito, aunque sea. El artículo 75, inciso 22, que les da este dispositivo donde el Congreso de la Nación puede con los 2/3 sumar, incluso hay una enumeración, si la leen allí, que son 10 convenciones de derechos humanos. Yo después les voy a decir cuáles son las 4 que se han sumado luego con el tiempo, la última en el 2022. Pero fíjense, después de la enumeración, que la última es la Convención sobre los Derechos del Niño, a ver si lo están leyendo ahí, fíjense, después de toda esa enumeración, después que dice la Convención sobre Derechos del Niño, dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, rango constitucional. No, pero fíjense lo que dice acá, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios
de los derechos y garantías por ella reconocidos, ¿no? Fíjense que el propio legislador baja la cabeza, le hace así la venia a esos primeros 35 artículos que no podían ser modificados y reconoce que estas convenciones no pueden jamás contradecir uno de los 35 primeros artículos. Si ustedes leen al compendio de Germán Vidar Campos, que es el resumen del resumen, y está muy bien que empiecen por eso, les va a decir básicamente que evidentemente el legislador, antes de incorporar esos 10 convenios, ha hecho una revisión, es una ficción jurídica, ¿verdad? Ha hecho una revisión y se ha dado cuenta ya de que en nada se contradicen los primeros 35 artículos. Pero eso es una ficción y es la simplificación del asunto y es quizás la postura hoy mayoritaria. Pero hay otra postura que dice, espérate, cuidado, porque como a veces pueden chocar, y yo les conté un ejemplo sobre la prescripción de la acción penal a raíz del 2003, que Argentina le da rango constitucional a la Convención de Delitos de Lesa Humanidad, ¿no? Y nosotros ya teníamos nuestro artículo 18 que dice que parte de la ley penal previa al hecho por el cual lo vamos a imputar incluye la prescripción y el instituto de la prescripción que está en el Código Penal. Entonces, ahí ya hubo una discusión. Nuestra Corte Suprema lo zanjó diciendo, tiene prelación la Convención con rango constitucional y de hecho, yo que soy un ius naturalista, que creo en la justicia de fondo, me parece bien que al que ha hecho delitos atroces, aunque tengan 95 años, lo metan preso. Esa es mi postura. Sin embargo, no puedo ser un ciego. No puedo dejar de ver que nosotros tenemos un sistema de normas que dice que pasada X cantidad de años, prescribió. El delito prescribió, no lo podemos seguir persiguiendo este otro. Nosotros hemos hecho ese sistema de prescripción. Y eso forma parte del instituto de la ley previa que está en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, ¿no? En ese sentido es que yo les decía, esta situación donde alguna doctrina dice, bueno, che, pero es como si hubiera una parte de la Constitución Nacional que es más constitucional que otra. Es una cosa que se te parte la cabeza, Glenda. Es una cosa que es como que los primeros 35 artículos están por encima. Ahí te dejo la palabra, Mauricio. Y estas convenciones, siempre que no los contradigan, rigen, ¿no? Pero bueno, vamos navegando así como mejor podemos con el barquito como lo tenemos, ¿no? Yo por ahí sí les digo, porque al final estas son charlas tan cortitas y haría falta un libro gordo así, pero yo quiero que ustedes sepan cuáles son los temas o cuáles son las discusiones, ¿no? Decime, Mauricio, que levantaste la mano recién. Justamente una ensalada de preguntas tengo en realidad. A la primera que quería ir es, por ejemplo, que estaba sancionado el tema de la frustración y demás cosas a las personas, que algo que pasó muy cercano a mi familia es el tema del golpe de Estado. Hubo una situación en la cual mi abuelo, justamente de la policía, tuvo unos ciertos problemas en el Estado, él desapareció porque le estaban persiguiendo por causas de su momento. En ese entonces, por ejemplo, a mi abuelo le hicieron toda clase de atrocidades para confesar a dónde estaba mi abuelo. En ese aspecto, por ejemplo, tendría, en paz descanse que ya no puede hacer nada, pero tendría alguna acción o algo, por ejemplo, no, a mí me castigaron de cierta forma, de formas inhumanas, para confesar algo que claramente hoy en día, como lo estamos charlando, en lo que es constitucionalmente no es permitido. O sea, en ese aspecto, es algo sancionable claramente, pero como pasó el tiempo, ¿prescribió eso o ya es algo que ya quedó? La pregunta de Mauricio, de nuevo, ¿no? Nos hace meternos en el tema de la justicia de fondo. Y yo lo primero que les dije en la primera clase, me parece que fue, o en la segunda, es que ustedes desarrollen esto, que Mauricio lo manifiesta, ¿no? Que nos arda la piel ante la injusticia. Que sintamos en el corazón la sensibilidad de decir, che, esto no puede ser, esto no puede quedar sin castigo, ¿no? El tema es... por eso yo les digo, como postura mía, la postura de fondo, y ya lo vamos a ver incluso en otras cosas a esto, ¿no? Donde hemos establecido reglas formales
como garantías en el derecho penal, pero con rango constitucional, como es este principio de la ley previa, Mauricio, que nos dice que sea como sea y sea el delito que sea, a los 15 años prescribe la acción penal en Argentina, ¿no? Supongamos que era en Argentina el hecho que vos estás describiendo. A los 15 años, ¿no? Bueno, a los 20 sí es prófugo de la pena, pero en definitiva, a los 15 o a los 20 años hay un punto que no lo seguimos persiguiendo más al criminal, ¿no? Y esto es como una especie de acuerdo social. El máximo de la pena, por ejemplo, te robas una bicicleta, les decía yo, bueno, 4 años, pena máxima. Pasados los 4 años no lo seguimos persiguiendo más al tipo. Prescribió la acción penal. Es una decisión que está dentro del artículo 18 como garantía constitucional en materia penal en Argentina, con sus pros y sus contras, porque en casos tan aberrantes como el que describe Mauricio, la verdad que nos choca. Yo, en lo personal, la Fundación Simón Wiesenthal goza de mis simpatías, que es esta que va y encuentra un nazi de 90 años en Bariloche y chao, lo lamento mucho, vos estuviste matando niños, mujeres, ancianos en 1944, lo vas a tener que pagar. Agradece que zafaste hasta ahora, tendrías que haber pasado la vida entera pudriéndote en la cárcel. Esa es mi corazón, pero yo soy abogado y no puedo dejar de ver y de decirles a ustedes estos choques entre dos principios, ¿no? Nuestra Corte Suprema, como yo les dije, en el caso Simón, en el caso Expósito y en el caso Clavel, que los pueden después googlear, ya decidió nuestra Corte Suprema, con argumentos que son complicaditos. Jurídicamente, la justicia de fondo está garantizada, que los metan presos a estos tipos, que han hecho delitos de lesa humanidad, pero la argumentación es floja, está floja de papeles. La Corte Suprema dijo, mira, si bien el delito es de 1974, y esta convención recién se agregó a la Constitución Nacional en el 2003, por lo tanto la ley no es anterior al momento del delito, como debe ser. Sin embargo, dice la Corte Suprema, hay una costumbre inmemorial en todos los países del mundo, una costumbre inmemorial, que dice que este tipo de delitos aberrantes de lesa humanidad no prescribe. Chau, chau, no prescribe. Pero nosotros somos los que nos metimos en el lío, porque pusimos en el artículo 18 el principio de legalidad. Significa que a mí no me pueden meter preso por una costumbre, sino que tiene que ser por una ley. Ese es el problema. ¿Te das cuenta, Mauricio? Entonces hay choques de principios ahí, que, bueno, podemos decir que, como les digo, que la justicia de fondo quedó garantizada, va a estar preso aunque sea prisión domiciliaria, simbólica, al menos, pero hay un problema cuando yo digo, sí, pero por la costumbre, metelo preso. ¿Pero cómo la costumbre? Si hemos quedado que el principio de legalidad, esta mañana me parece que fue que Mariana me pusiste el ejemplo de la, para mí inconstitucional, ley del aborto o la autorización de la interrupción voluntaria del embarazo, de diciembre del 2020. Pero yo le decía a Mariana, yo estoy a favor de la vida, pero no puedo dejar de ver que hay dos principios en choque, principios trágicos, donde uno de los dos lo tengo que sacrificar. Uno es la decisión no sobre su propio cuerpo en el sentido de que el bebé es el cuerpo. No, decisión sobre su propio cuerpo, porque yo la estoy obligando a una mujer a que banca tela por 9 meses, o por 8 meses, o sos como un estuche, porque aquel otro está vivo dentro tuyo, banca tela, aunque tengas consecuencias psicológicas, es una cosa espantosa como idea. El problema es que es aún más espantoso quitarle la vida a un ser humano que está en la pancita de esa mujer. Entonces, pero se dan cuenta que son situaciones trágicas. Yo tengo dos principios ahí en pugna. Por eso es que hay tanta pasión en este tipo de discusiones. Yo tengo una postura, yo digo, mirá, entre la vida o la enorme dificultad de estar 8 meses casi cosificado a ser un estuche para un ser humano hasta que nazca, mirá,
te damos una compensación, no sé de qué manera lo implementamos, pero me parece que de los dos, la vida es un principio más importante porque en un caso es temporal, en el otro es permanente, le quitaste la vida, chau, no existe más, y era un ser humano real. Hay un ADN desde la concepción, pero si yo digo, acá no hay dos principios en pugna y no hay una tragedia, no entendí nada, no entendí nada. ¿Me entienden? Por eso fue tan fuerte la discusión sobre esa ley, porque también, y en esto que decimos con vos, Mauricio, también. Estos casos son famosos, los pueden buscar en jurisprudencia. El caso Espósito, el caso Simón, el caso Clavel. Clavel es el apellido del represor. Vamos a otro tema que no, yo tengo que hacer como una opción didáctica de qué temas les doy y qué temas no, porque van a quedarme temas sin darles y me vuelvo loco, que se me acaba el tiempo. Conceptos. Vamos a un tema más aburrido, quizás, pero que ustedes no pueden ignorar. Así que bajamos bruscamente el nivel de la conversación. Conceptos. Nación. ¿Alguien se anima a decirme qué es una nación? ¿Qué es una nación? ¿Quién se anima? Bueno, les voy contando yo. Nuestra Constitución redactada en 1853, en esa época no había la claridad quizás de conceptos que tenemos hoy. Hoy le llamamos nación a una población que tiene ciertas homogeneidades. Homogeneidades, por ejemplo, idioma común, una historia común, un proyecto a futuro común, formas de ser. ¿Vieron como dicen en la Copa del Mundo? Los argentinos son, o los brasileros, como Mauricio, de origen brasileño, son de cierta manera, no sé qué. ¿Vieron que dicen? Hay una forma de ser. En principio eso sería lo que engloba una nación. Pero no es lo mismo que Estado, porque tenemos estados plurinacionales, estados que dentro de sí tienen 3, 4, 5 nacionalidades que conviven. En Argentina no, somos un estado con una nación adentro. Estoy haciendo una simplificación, ¿verdad? Pero tenemos otros países que, por ejemplo, el estado ruso tiene fácil 6, 7 nacionalidades dentro, muy diferentes. O por ejemplo, hablamos de la nación judía, que tienen toda una forma de ser y costumbres similares y un pasado en común, hasta un idioma. Pero no tiene, bueno, hasta 1948 no tuvieron Estado. La diáspora, ¿no? Estaba el pueblo judío, ahora desde 1948 tienen un Estado. Argentina, a ver, cuando decimos en el artículo 1, la nación argentina adopta para su gobierno, ya se nos hizo un lío, porque debería decir el Estado argentino. O por ejemplo, en el artículo 36, lo pueden buscar, que dice, artículo 35, las denominaciones adoptadas sucesivamente para la Argentina, una de ellas, o la que vamos a usar en la sanción de las leyes, las palabras nación argentina. O continuamente escuchamos hablar de esto. Miren, Estado nacional, estados provinciales. ¿Sí o no? Estado nacional, estados provinciales. Sigan hablando de esa manera, porque hablamos así todos los abogados, pero les quiero destacar esta confusión eventual de conceptos. Por eso por ahí prefiero hablar de Estado federal versus estados provinciales. ¿Se dan cuenta? Porque nación hace referencia a otra cosa, a una especie de población homogénea en sus costumbres. Por eso a veces se habla de la nación latinoamericana, que no sé si están así, pero que tenemos un montón de cosas en común con colombianos, bolivianos, paraguayos, ¿sí? O la nación anglosajona, donde está Estados Unidos, Inglaterra, nación, estado. Los estados, esto ustedes cortitos saquen la flechita porque no pueden ignorar este vocabulario. Los estados tienen 3 elementos: población, territorio y gobierno. Anótenlo por ahí. Todo estado tiene población, territorio, gobierno. 4 según Vidar, ¿no? ¿Cuál es? Contame, Mariana. Me gusta, dale. ¿Cuál es el cuarto? El poder. Bueno, el poder sería previo al gobierno, sería población, territorio, poder y el gobierno que es el que ejerce el poder.
Perfecto, es otra forma de decirlo. Muy buen comentario, Mariana. Sobre formas de organizar el Estado, yo les quiero hablar de 4. En realidad, mejor sería decir 3. Vamos a hablar primero. Les voy a decir el Estado unitario, el Estado federal, la confederación y las meras alianzas. A ver, empecemos al revés, por las alianzas. Nosotros, ustedes saben todos lo que son las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Naciones Unidas que tratan de, como pueden, de mantener la paz. ¿Quiénes son los 5 países que tienen veto en Naciones Unidas? A ver, ¿quién lo sabe? Esta es difícil, esta pregunta. Hay 5 países que pueden vetar cualquier resolución que tome la Asamblea de Naciones Unidas. La Asamblea está formada por 160 países, todos los países del mundo. Pero hay 5 países que pueden vetar. ¿Se animan a decir cuáles son? Arriesguen, a ver, arriesguen. ¿Argentina será uno? No, ¿no es cierto? Puede Bueno, ser Rusia y Canadá, algunos. muy de bien los Rusia. dos. Seguro. Muy ¿Y bien Rusia, Canadá? Carlos. No, Canadá no. Ah, Les entonces hago Estados una Unidos. ayudita. Estados Unidos, bien, ahí van 2. Rusia, Estados Unidos. Me faltan 3. China, Francia, Gran Bretaña. Esos son los 5 países que tienen derecho de veto. Y les digo cuál es el origen. El último gran evento mundial que tuvo la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron 2 alianzas. El eje, Italia, Alemania y Japón, y otros países, pero básicamente Italia, Alemania, los nazis, Japón. Del otro lado, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y en algún momento China. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿La ganaron los nazis? No, ¿no es cierto? Entonces, lo que hoy llamamos Naciones Unidas era lo que originalmente durante la guerra se llamaba Naciones Unidas, porque estaba el eje y las Naciones Unidas. Y le dieron el nombre, los ganadores, a lo que hoy conocemos como, mirá, esto es para preservar la paz. Pero los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China, tienen poder de veto. ¿Cuál es la racionalidad si Alemania tiene un poderío bárbaro hoy por hoy o Japón? No, no. Poder de veto. Somos los ganadores, papá. Los perdedores no tienen poder de veto. Es tomar conciencia de la historicidad de los sistemas que tenemos hoy y que nos regulan es más que importante. Por eso empecé diciéndoles, ¿no? Esto de que los abogados tenemos que saber pronosticarle a nuestro cliente cómo van a fallar los jueces. Y tenemos a nivel mundial también, hay analistas y te van a decir, no, mirá, la mano viene así, ¿no? Alianzas. Confederaciones. Las confederaciones son agrupamientos de países, ¿no? Agrupamientos de países. Normalmente son provisorios, porque o dejan de estar agrupados o se convierten en federaciones. Bien importante este concepto. Por ejemplo, la Federación Alemana, unificada como país por Bismarck en 1871, el primer Reich, Otto von Bismarck. Antes de eso fue una confederación de varios países, estados pequeños alemanes, ¿no? Una característica argentina, no puedo dejar de decirlo, entre 1835 con Rosas y 1852, la Confederación Argentina. La Confederación Argentina, que pasamos a ser una federación desde la Constitución Nacional, 1853-1860. ¿Cuál es la principal característica que distingue una y la otra? Hay varias, pero una muy importante es el derecho de secesión. Derecho de secesión. A ver, ¿quién se anima a decirme qué es el derecho de secesión? ¿Quién se anima? ¿Derecho a separarse? Perfecto, Diana. Bien. Derecho de separarse. ¿Saben qué? Dice Uruguay hasta hace poquito, ¿no? Me estoy a punto de ir del Mercosur. El Mercosur no es una confederación, pero Uruguay estaba furioso con Argentina, qué sé yo. ¿Saben qué? Chao, me voy a hacer una alianza con los asiáticos, creo que decía el presidente de Uruguay. Pero no es una confederación el Mercosur, pero les pongo el ejemplo, ¿no? Derecho a separarse. Derecho a separarse. Chao.
Y les voy a poner un ejemplo histórico, que ustedes ya lo deben saber. Seguro que han visto la película Lo que el viento se llevó. ¿Quién vio la película Lo que el viento se llevó? Oh, nadie, bueno, nadie le gusta el cine. Che, ¿qué pasa acá con ustedes? En Estados Unidos hubo una guerra cuando el presidente Abraham Lincoln dijo, ¿saben qué? No más esclavos. Chao. No más esclavos. Abraham Lincoln, que después fue asesinado, ¿no? Pero en ese momento fue el que dijo, se acabó. El tema de esclavitud en Estados Unidos. La mitad La de los guerra de estados... secesión. Bueno, ahí vamos, Alejandra, exacto, la guerra de secesión. Pero ¿cuál es el motivo? La mitad sur, los estados del sur, toda su economía estaba basada en los esclavos africanos, negros. La mitad del norte estaba industrializada. Se encogieron de hombros, dijeron, ¿sabes qué? ¿A mí qué me hace? Que no haya más esclavos y casi no hay esclavos en la zona del norte. La zona del sur eran todos estados esclavistas. Los estados del sur acudieron al expediente de decir, perdón, esto es una confederación, nos secesionamos, por eso se llama la guerra de secesión. Los estados del sur dijeron, perdón, vamos a seguir teniendo esclavos y además nos separamos. Chao, seguí vos por los estados del norte, sigan ustedes, y nosotros en el sur, rancho aparte, seguimos con nuestros esclavos. La secesión de los confederados, porque el tema es jurídico, fíjense. Los del norte dijeron, para un poquito, esto es una federación. ¿Quién te dijo a vos que es una confederación? No hay derecho de secesión. Eso dijeron los estados que se llaman la Unión, que eran los que usaban casacas azul marino. Los confederados usaban casacas grises, ¿no? Anécdota. Entonces, los del norte dicen, pero esto es una federación. ¿Quién te dijo que vos tenés derecho a separarte? Los del sur, los confederados, dijeron, sí, sí, esto es una confederación, yo me separo. ¿Quién ganó la guerra? ¿Quién ganó la guerra? Esta seguro que... Claro, los del norte, me dice Alejandra ahí, los del norte ganaron, ¿no es cierto? Desde ese momento, Estados Unidos no tiene más esclavos y está clarito que es una federación. Pero fíjense, ¿no? Dijimos alianza, dijimos confederación. Ahora, fíjense, Argentina, la forma que encontramos de mantener esto unido en la época de Rosas y que Argentina no fuese como Centroamérica. ¿Han visto cómo es Centroamérica? Un montón de paisitos, todos chiquititos, ninguno tiene mucha importancia. Argentina corrió ese riesgo. El expediente que usó Argentina cuando perdió la autoridad nacional en 1820, la recuperamos por poquito rato con el presidente Rivadavia en 1826. La forma que encontramos fue decir, bueno, che, entre los 14 gobernadores, Buenos Aires y los 13 ranchos, como le decía Buenos Aires, vamos a elegir a un gobernador y le vamos a dar esto, mirá, esta lapicera es el bastón del manejo de las relaciones exteriores. Eso fue lo que hicieron con el gobernador de Buenos Aires. Dijeron, porque Rosas no era presidente, Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todas las provincias le habían delegado el manejo de las relaciones exteriores. O sea que era, como diríamos, estaba pegado con alfileres el tema de la Unión Argentina, con alfileres. Derrocado Rosas, Constitución Nacional, somos una federación. ¿Tenemos derecho de secesión hoy por hoy? Si a Misiones, Salta o a algunos se les ocurre, che, ¿saben qué? Me hartaron. Es muy divertido, pero se planteó hace poco con Córdoba, donde estoy yo, y con Mendoza, en la época de los K. Pero es un disparate. Si somos una federación, no nos podemos separar más. Pero Planteó también en la fíjense, Mesopotamia eso. ¿cómo? Decime, Mauricio, no te escuché. Planteó también en la Mesopotamia eso. En la Mesopotamia, bueno, en la época de Urquiza, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. Ahora bien, fíjense con el tema de los nombres. De nuevo la confusión. Yo les dije, lean el artículo 35. A ver quién se anima a leer el artículo 35, para que vean que hay un error, que lo seguimos manteniendo hasta hoy, porque nuestra constitución es histórica y tiene esos errores que no le damos bolilla, no le damos importancia. ¿Quién lee el artículo 35 de la Constitución Nacional? Empieza así, las Lo denominaciones... leo si quiere, profe. Dale, Carla.
Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Interesante, ¿no? ¿Qué te parece, Carla? Dice que Confederación Argentina es uno de los nombres oficiales y nada que ver. No somos más una confederación, ¿no? Más No, bien decimos República Argentina o, de nuevo, con otra confusión, la Nación Argentina, sanciona con fuerza de ley, ¿no? Tenemos que aprender este vocabulario, pero yo no puedo dejar de subrayarles que son como zonas erróneas que han quedado ahí metidas, ¿no? En un pliegue de la historia. Una cosa más. ¿Quiénes crearon el Estado que llamamos Estado Nacional o Estado Federal? Respuesta simple. 14 provincias. 14 provincias. La que Buenos Aires decía, los 13 ranchos y Buenos Aires. Ellos son los que crearon este monstruo, el Estado Nacional o el Estado Federal, del cual ahora, ¿quién es el presidente? Milei, ¿no es cierto? Ahora bien, Argentina tiene 24 provincias. Por eso cuando decimos a veces, tipo resumen, las provincias preexisten a la nación. Para ser mucho más precisos deberíamos decir, hay 14 provincias que preexisten a la nación. Las provincias históricas, digamos. Incluso más, si se fijan, Germán Vidal Campos, me parece que debe ser la página 50 por ahí, hace referencia, le da una consecuencia que es muy discutible. Germán Vidal Campos dice que si bien está autorizado que las provincias pueden unificarse unas con otras o con autorización, ¿no?, de las legislaturas, esto no debería poder pasar con las provincias históricas. Esa es la posición de Germán Vidal Campos, ¿no? Él dice, es como una especie de cláusula pétrea, porque Germán Vidal Campos nos dice, che, esto es una cláusula pétrea, chao, ¿no? Esas 14 provincias originarias. De hecho, ustedes saben que una de las últimas fue Tierra del Fuego, o la provincia de Santa Cruz, son bien posteriores. Toda la Patagonia nosotros la conquistamos en 1879. Así que mal podrían las provincias de la Patagonia haber creado el Estado Nacional, el Estado Federal, que se crea en 1853, 1860. La consecuencia, ahora sí les pido si quieren leer, el artículo 121. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que las provincias preexisten a la nación? Y esto es bien importante. Ustedes, futuros constitucionalistas, no pueden ignorar esta info. Artículo 121. El que quiera, el que primero lo encuentra, lo puede leer. Puede ser, las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Perfecto, Mauricio, perfecto. Tomen en cuenta la primera mitad. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal o gobierno nacional, como le quieran decir. Fíjense que esto ya nos da la primera pauta, porque vamos a entrar, yo sé que hoy me tocaba el tema de cuáles son los límites del legislativo, ejecutivo y judicial, pero he preferido hablarles del Estado provincial. ¿Cuáles son? Así que, primera regla, como las provincias son las que les entregaron el mando a la nación creada, las atribuciones de la nación son las que surgen de la Constitución Nacional. De la nación me refiero al Estado Nacional. Miren, a mí también se me mezcla el vocabulario. El Estado Nacional o Estado Federal tiene un conjunto de atribuciones finitas, predeterminadas por la Constitución Nacional. Por el contrario, las provincias tienen infinitas, porque acabamos de leer, conservan todas las atribuciones que se les ocurran
que no le han delegado, ¿a quién? Al Estado federal. ¿Se empiezan a dar cuenta de lo que les quiero decir? Díganme si me siguen hasta acá, o si me quieren hacer alguna pregunta, porque esto es bien importante. Dale, Mauricio. Por ejemplo, estuvimos hablando también que tanto la Constitución Nacional como Constitución Provincial y de las municipales no pueden interferir. O sea, por ejemplo, como la nacional está arriba, provincial y después municipal. Si estamos hablando que, por ejemplo, son delegadas y pueden tener por parcial un tiempo lo que es provincial, eso hace que afecte también, por ejemplo, en lo que es mi provincia, la portabilidad de armas. La Constitución provincial dice que la portabilidad de armas se puede, pero la Constitución nacional dice que no. O sea, eso vendría a este caso. Vamos, es buena la pregunta y me sirve para darles este comentario. ¿De qué provincia sos, Mauricio? Contame. De Misiones. Bien. Fíjense que acá hay un dato importante. De nuevo, vamos de lo simple a lo complicado. Yo les acabo de decir que hay una división casi contractual donde las provincias crean un ente nuevo que se llama Estado Federal, Estado Nacional, y le otorgan una serie de atribuciones, que una vez que se las otorgan no las pueden recuperar. No, pará. Emitir moneda, por ejemplo. No, pará. Por eso el tema este de las monedas cuasi fiscales, esta de La Rioja, no. Hemos quedado que las provincias le delegaron al Estado Nacional, al Estado Federal, ciertas atribuciones, el manejo de las relaciones exteriores, por ejemplo. Entonces quiere decir que ya las provincias esa atribución no la tienen más, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense que una simplificación de este tema nos diría que la jerarquía es bien fácil. Cuando manda la nación algo, las provincias obedecen. ¿Han escuchado esa? Sí. Ley nacional, ley provincial. Pero no es así. No es así de preciso, digamos. Porque, por ejemplo, podría existir una ley nacional que se entromete a decir cómo Misiones tiene que llevar a cabo el proceso penal sobre un imputado, por ejemplo, ¿no? Y le decimos, ahí en Misiones tiene que haber juicio oral y no sé qué. Y específicamente, ya les voy a poner algunos otros ejemplos. Los códigos de procedimiento, las provincias se los han reservado. Se los han reservado. Las provincias dicen, yo voy a decidir cómo va a ser un juicio civil, un juicio comercial, un juicio penal, los pasos, las secuencias de un juicio. Ustedes saben, hay provincias que tienen juicios orales, otras escritos, otras mixtos, o de qué manera se valoran ciertas pruebas, ¿no? Nuestro código penal es único para toda Argentina. Nuestro código civil, único para toda Argentina. Ahí te doy la palabra, Francisco. Pero los códigos de procedimiento, penal, civil, laboral, son de cada provincia. Por lo tanto, fíjense qué interesante. Podría haber, no va a haber, pero una ley nacional que dijera, che, para Misiones, de ahora en más tienen juicio penal oral. Chao. Misiones, una ley provincial que diga, no, acá tenemos una parte escrita y una parte oral, y mandaría cuál de las dos leyes, la provincial. Porque la ley nacional es inconstitucional porque está invadiendo atribuciones que nunca las provincias las delegaron. Por eso les hice leer el artículo 121. Por eso les digo, si quieren decir, la ley nacional, jerarquía normativa, y las leyes provinciales, bueno, ponele, le pongo un 4. Pero es un poquito más complicado esto, ¿se dan cuenta? No es mucho más complicado, pero lo importante es entenderlo. Decime, Francisco, dale, te escucho. Acá en Córdoba, el caso más actualizado es la policía caminera, porque no le había delegado el poder del tránsito, del control del tránsito, y es por eso que ellos tienen jurisdicción acá en rutas nacionales y provinciales dentro de Córdoba. Muy interesante la discusión sobre quién tiene el poder de policía, diríamos, sobre rutas que son nacionales. Por eso, amablemente, Francisco convive Gendarmería Nacional con las camineras. Y a la caminera le decimos, pero no te entusiasmes tanto. Y a los gendarmes le decimos, pero no los andes pechando a los... Porque es un tema, ¿no? Pero en definitiva, Germán Vidal Campos, si lo leen, van a ver que habla
de una coordinación amigable entre nación y provincias. Pero vamos a poner algunos ejemplos bien específicos. Yo, por ejemplo, les he puesto uno ya. Uy, ya veo que se me está acabando el tiempo, pero les he puesto uno. Y se los comparo con Estados Unidos. Estados Unidos, federación. ¿Cuántas veces han escuchado hablar de que el estado de Texas tiene pena de muerte, pero el estado de Tennessee no? O el estado, que son 50 estados ahí. Eso les muestra que en Estados Unidos cada estado tiene su código penal. Nosotros no. En Argentina, mire, vamos a buscar, así lo leen ustedes. Artículo 75, inciso 12. Si hay algo clave, es este artículo 75, inciso 12. En todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque ustedes constitucionalistas tienen que saber qué le toca a las provincias y qué le toca a la nación, al Estado federal, digamos, ¿no? Acá el artículo 75, inciso 12, va a enumerar cuáles son las leyes que le tocan a la nación, al Estado federal. Por lo tanto, las provincias no pueden legislar sobre eso. ¿Quién se anima a leerme cuáles son esos códigos? 75, inciso 12. Lo leo, profe, si quiere. Dale, Carla. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y de trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados. Hasta ahí, Carla, hasta ahí. Perfecto. Fíjense que esos códigos, las provincias le han delegado, le han dado las llaves del auto, como digo yo, le han delegado a la nación, al Estado federal. Eso significa que la provincia de Córdoba no puede, una ley provincial, decir, bueno, chao, al que, qué sé yo, al que robe una bicicleta le vamos a dar prisión perpetua. No, si ya está el Código Penal, que es una ley nacional, que dice que tiene, qué sé yo, hasta 4 años de prisión, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, contrario sensu, los códigos y leyes que no son los que están señalados allí, son de las provincias. La nación no se puede inmiscuir, básicamente, los códigos de procedimiento. Con una excepción que yo creo que ya se las comenté antes, que es el código aeronáutico. El código aeronáutico, de cómo andan los aviones por arriba en el espacio aéreo, teóricamente eso es atribución provincial. Sin embargo, el código aeronáutico, por una especie de convenio donde todos miramos para otro lado, es una ley nacional en Argentina, ¿sí? Y no está nombrada ahí en el artículo 75, inciso 12. Otro tema muy importante. Yo les estoy haciendo algo muy abuelo de pájaro, que ustedes después van y leen y lo profundizan, pero ustedes no pueden ignorar que en Argentina los llamados códigos de fondo, por el artículo 75, inciso 12, los legisla el Estado federal, la nación, y los de procedimiento son de los estados provinciales. Por eso hay tantos códigos de procedimiento. Yo estoy en Córdoba, pero si tuviera que ir a litigar a Santiago del Estero o a Misiones, donde está Mauricio, yo me tendría que poner a leer ¿qué? Los códigos de procedimiento. Porque acá en Córdoba me dan 5 días para presentar la prueba. Y quizás en Misiones me dicen, no, tenés 2 días. Varían. Y voy a perder el juicio por nabo, digamos, ¿no? Un tema muy, pero muy importante, que con esto, a ver si me alcanza el tiempo, así se los doy, que es un tema fuerte de discusión. Los recursos, porque el Estado nacional o federal tiene que pagar sueldos, toda la gendarmería, los militares, los embajadores y todos los empleados que tiene la nación, el Estado federal. Pero las provincias también tienen que pagar sueldos, todos los docentes, los médicos que trabajan en los hospitales provinciales. ¿De dónde sacan la plata? Vamos a buscar el artículo 75, inciso 2. A ver, ¿quién lo encuentra? Si no, le decimos a Carla, que es acá la lectora, que lo lea. Bueno, dale, Imponer Vicky. contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Hasta nación. ahí, Vicky. Hasta ahí, perfecto. Fíjense, para que no nos perdamos, el artículo 75
habla de las atribuciones del Congreso Federal, o sea, el Congreso del Estado Nacional. Por lo tanto, si bien me está hablando de qué puede hacer el Poder Legislativo de la Nación, me está hablando de la Nación, me está hablando del Estado Federal, del Estado Nacional. Y yo acá les quiero dar este vocabulario porque si no, no van a entender nada. Dice que el Estado Nacional está autorizado a imponer contribuciones, impuestos, indirectos, como facultad concurrente con las provincias. Quiere decir que los impuestos indirectos los impone tanto la nación como las provincias. Pero también dice después, como bien leyó Vicky, que los impuestos directos, en situación excepcional, los puede imponer también la nación. Vamos a sacar algunas conclusiones, pero primero tenemos que saber a qué se refiere, cuáles son los impuestos indirectos y cuáles son los impuestos directos. Porque acá esto parece chino, sino, o estoy hablando en ruso, digamos, como mi nieto. Entonces, impuestos directos. ¿A qué nos referimos con impuestos directos? Son aquellos impuestos que gravan directamente la riqueza. Graban directamente la riqueza. Por ejemplo, si yo tengo una casa que vale $100.000 y me sacan todos los años el 1%, o sea, $1.000 por año de impuestos, ese sería un impuesto directo. Porque dice, che, mirá, ahí Rodolfo, Mauricio, Vicky tienen una casa de $100.000. Bueno, que garpen, che, que paguen unos mangos, porque si aquel otro no tiene nada, no los impuestos tienen que ser proporcionales a la capacidad contributiva de los distintos ciudadanos. Argentina no tiene un sistema per cápita, que sería terriblemente injusto. Per cápita sería Rodolfo, Mauricio, Francisco, Alejandra, todos pagan, qué sé yo, $1.000 al año. No, pará, si aquel otro es rico, que pague más. Si aquel otro no tiene nada, no lo hagas que pague nada. Impuestos directos gravan la riqueza directamente. Por eso les pongo el ejemplo más fácil. También los impuestos sobre el auto, que dicen, no sé, yo tengo una Renault Duster y de pronto dicen, mira, la Duster de Rodolfo, que es 2017, qué sé yo, vale $10.000. Bueno, que pague, qué sé yo, $500 por año. Chao. Y el que tiene un Fiat 600 paga menos y el que tiene un Mercedes-Benz último modelo, bueno, que pague más, ¿no? Y tienen toda una escala ahí la AFIP de cuánto vale cada auto. Impuesto directo. Los impuestos indirectos gravan indicios. Acuérdense para memorizar. Indirecto grava indicios. Indicios de riqueza. ¿Qué sería un indicio de riqueza? Esto anótenlo porque les va a servir para cuando tengan que estudiar la distribución de la forma de recaudar impuestos en Argentina. Impuestos indirectos, graban indicios. ¿Qué sería un indicio? Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cobré una plata, yo no tengo nada, soy recontra pobre, vivo debajo de un puente. Pero cobré una plata y agarro y me voy a comprar un whisky importado escocés, que vale, qué sé yo, un dineral, vale como $100 o $200. Me quiero dar el gusto. De pronto tengo, bueno, hay impuestos muy altos, no sé si el 50% de lo que pago en el súper son impuestos, porque es un bien suntuario. El Estado dice, mira, no sé si Rodolfo, que en este caso vivo debajo de un puente, no sé si Rodolfo tiene riqueza. Lo que sí sé es que el que compre un Johnny Walker importado, y es bastante rico, porque una botella de 1 litro vale no sé cuánto, digamos. Entonces, indicio de riqueza. ¿Es riqueza real? No. ¿Cómo va a ser riqueza real si les digo que yo vivo debajo de un puente? Pero voy al súper con mi plata y compro, me gasto 100.000 pesos en una botella escocesa de whisky, ¿no? O en tabaco importado, qué sé yo. Bienes suntuarios. Entonces, impuestos directos, impuestos indirectos. Un ejemplo de impuesto directo. Directo. Impuesto inmobiliario sobre los inmuebles urbanos. El impuesto sobre el auto. Toman en cuenta el valor, el valor. Oh, ahí está Lucía, que ahí la estoy viendo. ¿Cómo andás, Lucía? Que siempre nos acompañe un ratito, aunque sea. El impuesto indirecto, por ejemplo, el IVA. El IVA
El IVA, ustedes van al súper con 100.000 pesos a comprar por 100.000 pesos, pero pagan 121.000 pesos. 21%, casi todo, digamos, ¿no? Y capaz que yo vivo debajo de un puente, pero me cobran el 21% de IVA, porque dicen, mira, algo de plata debe tener Rodolfo. Por eso es que va al súper con 100.000 pesos. ¿Cuál es la distribución de impuestos entonces? Dijimos que la nación, Estado nacional o federal, y las provincias concurrentemente, es decir, tanto las provincias como el Estado federal pueden manotear impuestos indirectos, como el IVA, como ingresos brutos, que seguramente Misiones también lo tiene, ahí donde está Mauricio, impuestos indirectos, o estos impuestos especiales a la compra de un whisky escocés importado, impuestos indirectos. Tanto la nación como las provincias los pueden cobrar. Ahora, los impuestos directos son provinciales. Son provinciales. Por supuesto, la provincia los puede delegar a los municipios también. Esa es otra historia. Pero son provinciales. El artículo 2, el inciso 2 del artículo 75, nos dice que la nación, por tiempo determinado, puede imponer contribuciones directas. Vieron que lo leímos recién, solo por tiempo determinado. ¿Sí? Díganme si me siguen hasta acá o los estoy mareando, les estoy haciendo un lío. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿Sí? una consulta Bueno, puede ser. siempre, Cuando, Glenda. cuando usted habla de delegación del cobro de impuestos de la provincia al municipio, ¿el municipio no tiene también por su cuenta, digamos, una autonomía para disponer de esos recursos o se los debe a la provincia? Muy buena pregunta, Glenda. Muy buena pregunta. Y es largo de responderla. Casi que te voy a dar una respuesta ahora, pero vamos a hablar de la relación provincia-municipios en la clase del jueves, porque son conceptos que ustedes no pueden desconocer. Nosotros desde 1900... A ver, vamos a hacerlo simple. Respuesta breve, pero ampliamos el jueves. Las provincias son las que crean al Estado Nacional, al Estado Federal, lo dijimos recién, ¿no? Son las 14 provincias las que crean este otro ente. Entonces, ahí yo ya tengo que los socios de este gran país son provincias y ahora apareció el Estado Federal o Nacional. Desde 1853, 1860, las provincias le han delegado permisos, por así decirlo, a los municipios para que tengan ciertas dosis de autarquía, que se han ido convirtiendo en autonomía. Pero no significa que son un tercer actor dentro de este juego. Acá los que mandan son estados provinciales y, por supuesto, este monstruo creado, que es el Estado federal o el Estado nacional. Vamos a ver, sin embargo, que desde la reforma del año 1994, la autonomía y la importancia dada a este tercer nivel, que es el Estado municipal, ha ido creciendo. Pero no me quiero adelantar, Glenda, sobre eso. Pero me parece que con esa respuesta por lo menos tenés una idea, ¿no es cierto, Glenda? ¿Qué te parece? Sí, profe, clarísimo. Después habría que ver particularmente cuáles son, pero bueno, lo vemos el jueves, no hay problema. Exacto. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son las vigas principales del edificio, en este caso, las 14 provincias originarias, cuál es esa enorme losa que hemos creado, pesada, que es el Estado Nacional o el Estado Federal, y cuál es el rol que hoy, 2024, tienen los municipios. Que yo les voy a dar unas ideas el jueves, en la clase de las 9 de la mañana, y lo van a ver mucho más ampliamente en la siguiente materia constitucional, porque ustedes están viendo Constitución del Estado Nacional. La siguiente materia va a ser Derecho Provincial y Municipal, donde van a ver en más detalle este tema de los municipios. Pero no me quiero ir sin que ustedes tengan claro, aunque sea en este resumen, cómo es que se recaudan los impuestos. Vamos por orden. Yo les dije que el impuesto indirecto, indiciario, es concurrente nación,
provincias. Concurrente en el sentido de que tanto las provincias como la nación pueden manotearnos impuestos indirectos, que el principal es el IVA. También tenemos los ingresos brutos. ¿Cómo hacemos para que no haya un IVA nacional, un IVA provincial? Un lío bárbaro. Se han puesto de acuerdo en esto. Las provincias y la nación se han sentado en una mesa y han dicho, mira, vos tenés la AFIP, no sé qué, recaúdalo vos, al IVA, pero después nos coparticipas. Como es concurrente y pueden manotear tanto las provincias como la nación, han dicho, mira, recaúdalo vos sola, para que no se nos haga un berenjenal, que ya lo tenemos al berenjenal, pero que no se nos haga un berenjenal mayor. Recaúdalo vos, pero después nos coparticipás. Coparticipar quiere decir que la nación recauda el todo que le corresponde a ella y a las provincias, y después se queda más o menos, les hago la cifra, con el 40%, y el otro 60% se los manda en automático, remisiones automáticas, a las 24 provincias, o las 23 provincias y Cava, como le quieran decir. Díganme si me siguen hasta acá. ¿Me siguen hasta acá? Eso es remisiones automáticas. Cuando a Milei lo acusan de que cortó el chorro y no les pasa más plata a las provincias, nunca se refiere a esto, porque esto, el 95% de esto son remisiones automáticas. La nación recauda 100 pesos de IVA, automáticamente deposita 60 en la cuenta de las provincias, Banco Nación, y después de esos 60 se dividen a cada una de las 24 estados provinciales. El criterio es largo de explicar, tiene que ver con la población y con otros criterios, pero principalmente con censo de población. Es decir, Buenos Aires, que tiene más población, va a cobrar más per cápita, va a cobrar parejo per cápita, pero va a cobrar más en la cifra total y va a cobrar menos, qué sé yo, Santa Cruz, que tiene 150.000 habitantes, o algo por el estilo. Siguiente nivel, impuestos directos, que dijimos que la nación provisoriamente y por una emergencia las puede crear. ¿Vieron que lo dice ahí el artículo 75, inciso 2? Impuesto directo. Si yo les digo impuesto a las ganancias, ¿qué impuesto es? ¿Directo? ¿Indirecto? Directo. Bien, Directo. Mariana, bien. Porque el impuesto a las ganancias justamente toma en cuenta riqueza real. Dice, escúchame, ahí Mariana está ganando un fagote de plata, gana como $1 millón por mes. Le vamos a sacar el 33% o el 35% para que aporte. Y a aquel otro que gana 2 mangos, no le cobramos nada de impuesto a las ganancias, porque no es indiciario como el indirecto. Este es directo. Es aplicado concretamente a la riqueza real que se genera anualmente. Yo les dije un ejemplo mensual, pero es anualmente. Ahora bien, desde 1933, la nación, alegando el quiebre de la crisis del 29, dice, che, yo no tengo mucha plata, así que de ahora en más yo recaudo esto que era un impuesto provincial. Y de nuevo aparece esta situación de que las provincias dicen, che, bueno, pero pará, ya hace 90 años que estás recaudando, ¿qué? Siempre estás en emergencia vos. ¿Cómo es la historia acá? Entonces la nación le dice a las provincias, miren, hagamos una cosa, yo me quedo con una parte y les coparticipo el resto. Entonces, la ley de coparticipación a la que yo les hacía referencia, básicamente se maneja repartiendo plata que recauda la AFIP, que es del Estado Nacional, que son sobre 2 impuestos, el IVA y el impuesto a las ganancias. Los 2 impuestos que más recaudan en Argentina. No voy a meterme con las retenciones al agro porque ya es otro, ya los voy a marear del todo. ¿Me siguen hasta acá? Esas remisiones son automáticas. Milei, la que les puede cortar el chorro a Kicillof o a las provincias que no le gustan, son las remisiones de favor, los adelantos del Tesoro Nacional que las provincias dicen, che, mirá, estoy con poca plata este mes, y la nación de onda, optativamente se la puede mandar o no. Milei dijo, no le mando un mango a nadie, más o menos así fue el planteo desde diciembre, ¿no? Pero
Las remisiones automáticas de la ley de coparticipación federal son automáticas. Ni Milei ni ningún otro presidente las puede cambiar. El jueves yo les voy a hacer un comentario más sobre la ley de coparticipación y tomo la pregunta sobre el tema municipal para darles un pantallazo, aunque sea, porque son temas de derecho constitucional, no los pueden ignorar. Les dejo una tareita, que lean la cláusula transitoria sexta, si no me equivoco es la sexta, a ver, yo también tengo mi machete acá, cláusula transitoria sexta, y de última la traen leída, los que puedan acompañarme el jueves a las 9, porque esa cláusula transitoria sexta habla de la coparticipación federal de impuestos, que es un temazo en Argentina. Bueno, ojalá que le hayan pasado razonablemente bien, 1 hora y media, yo me imagino que están recansados, pero me parece que hemos avanzado y bueno, y vamos tocando temas que yo quiero que ustedes, y que no los ignoren. Así que gracias por acompañarme hasta acá, y los que quieran se suman y nos vemos el jueves a las 9 de la mañana. ¿Les Gracias, parece? profe. Muchas gracias, Muchas profesora. gracias, Gracias a profe. ustedes. Muchas gracias, profe, que ande bien. Gracias a ustedes. Profe, una última pregunta. ¿Dónde encontramos la cláusula? Estaba por poner finalizar reunión, Mariana, menos mal que te escuché. La cláusula transitoria sexta está en el texto de tu Constitución. Tu Constitución tiene 129 artículos y después de Sí. que está el 129 dice cláusulas transitorias. Ah, La bueno. cláusula transitoria 1 dice que las Malvinas son argentinas. Disposiciones. Bueno, la sexta, disposiciones transitorias. No dejen de leerla, así conversamos el jueves. Hasta el Listo. jueves, entonces. Chao, gracias. Gracias.